Nuestro sagrado día de hoy son dos energías del Ajautzin, según el sagrado calendario maya, y el día de hoy nos hace recordar que los seres humanos tenemos una visión larga y una visión corta, que podemos ver las cosas de manera cercana y podemos ver las cosas de manera lejos. Tenemos horizontes. Y bueno, se simboliza nuestro día por el águila, y si ustedes ven y estudian lo que hace un águila, seguramente no podemos interpretar mejor las fuerzas de este sagrado día. Por eso es que somos un ser humano que tenemos una fortuna espiritual, una fortuna social y una fortuna material. Y la interactuación de esas tres fortunas nos hace posible una vida feliz. Invocando al sagrado día, quiero agradecer profundamente esta oportunidad de estar con ustedes. En primer lugar, un saludo muy especial a nuestra vicepresidenta primero, nuestra vicepresidenta segundo del Congreso. Acabamos de tener una larga plática con nuestra presidenta, la presidenta de la Asamblea, que tuvo que salir a una reunión con el señor presidente. Pero también quiero saludar aquí a todos los hermanos y hermanas y autoridades del Congreso por esta oportunidad que me dan de compartir estos minutos. Según nuestros ancestros, tenemos muchos millones de años en el tiempo, y por eso somos hijos de una matemática del tiempo. Esa matemática del tiempo, no solamente el conteo del día, sino sobre todo la plena identificación de nuestra misión cotidiana. Y en esa misión cotidiana nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones. Por lo tanto, somos un ser complementario. Jamás podemos resolver todo solo porque seamos muy dotados de cualidades o de conocimientos. La complementariedad es uno de los principios básicos que nos hace posible la coexistencia, no solo la existencia. Y por eso la coexistencia tiene que ver también con nuestra capacidad de construcción, pero una construcción para los demás. Y por eso es que la ciencia para nuestros ancestros fue una ciencia para la vida, no una ciencia para la muerte, y mucho menos una ciencia para el castigo, sino una ciencia para el respeto mutuo. Y muchos de estos principios y valores ancestrales hoy lo necesita la humanidad. No solo lo necesitamos en un pueblo y otro pueblo, sino lo necesitamos en toda la humanidad. Y lo necesitamos en las diversas carreras que tenemos y en las diversas disciplinas. Y creo precisamente que nos hace posible volver a retomar el camino que la humanidad necesita. ¿Por qué lo necesita? Pues hay una decadencia global. La decadencia espiritual en el mundo es impresionante. Y eso se traduce, si ustedes ven, en nuestra dinámica cotidiana. Y sobre todo, en muchos momentos, se reproduce esa decadencia espiritual en las propias tecnologías que tenemos. ¿Se imaginan que si todos los días el mensaje, por lo menos 3.000 millones de habitantes del planeta
en que tuvieran una conciencia de su existencia como una misión para la vida, cambiaría el rumbo de las redes sociales. No sería el intercambio de bromas, de chistes, a veces de campañas sucias, a veces de todo esto, sino sería una red social que vendría a globalizar los valores, la ética y el ser humano como un ser humilde, pero un ser constructor de cosas buenas. Entonces, yo trato de asociar este mensaje especialmente porque es lo que me inspira este sagrado día, que es 2 energías de la Hao Tzu Yin. Pues obviamente aquí tenemos varios temas que quiero presentarles. Tenemos una gran fortaleza en el sentido de que hoy por hoy se ha avanzado en la legislación de los derechos. Desde que la mujer batalló por su derecho al voto hace un poco más de 100 años, esta lucha por la igualdad se ha ido codificando y se ha ido legislando, y especialmente la participación. Igualmente los pueblos indígenas hemos tenido ciclos importantes en la historia, y si vemos en la historia reciente, cuando el compañero Evo Morales y cuando la compañera Noelí Pocaterra y Mirna Cunningham y Alberto y tantos otros dirigentes jóvenes en aquellos años, cuando éramos jóvenes, iniciamos la campaña de los 500 años, que parecía que iba a ser solo una campaña local y que se extendió y se extendió y se fue más allá, y cambia una coyuntura regional y cambia una coyuntura mundial. Nos damos cuenta que empezó a dejar algunas huellas que hoy por hoy nos hace posible que se dio la reforma del convenio 107, convenio que ustedes ya lo conocen, que ya lo están poniendo en práctica. Cambió la coyuntura hacia la discusión de los pueblos indígenas, donde había una negación total de los pueblos por parte de los gobiernos y los regímenes. Decían que en sus territorios los indígenas ya eran asunto del pasado, eran piezas arqueológicos. Cada vez que hablaban de indígena, pues todos pensaban en un museo, pero no un museo interactivo, ¿verdad? No un museo donde yo apacho un botón y veo qué selva tenemos, dónde están los pueblos, sino era una visión de disecar una historia ancestral y una civilización ancestral. Sin embargo, la lucha de los pueblos ha hecho posible que se reformó la historia universal del derecho, y por eso llegamos hasta la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo cada vez que veo esa declaración, en cada uno de sus 46 artículos hay un mensaje subliminal de lo que querían nuestros pueblos plasmar en esos principios del derecho. Y yo creo que hoy más que nunca nos toca retomar esos instrumentos internacionales que ya no lo construyeron los gobiernos por separado, sino ya lo construimos de alguna manera juntos, aún en condiciones de desigualdad y aún en condiciones de desventaja. Porque ¿quién podía llegar a Ginebra? Pues definitivamente o éramos demasiado atrevidos y que nos aventurábamos a ir a un país donde incluso nos podían regresar en la frontera de Suiza si podíamos atravesar algunas de las fronteras occidentales. Y sin embargo dio un resultado muy grande, pero también es el momento de recordar las luchas de los pueblos que ha habido en las 2 décadas de pueblos indígenas.
El Decenio Internacional de Pueblos Indígenas que planteamos desde Viena en 1994 fue un primer decenio que no le dijimos a los estados a ver cómo quieren interpretarnos, porque si no hubieran vuelto atrás, o sea, hubieran dicho, no, cómo interpretar, incorpórense y ya, ¿verdad? Cambien lo que son. Éramos nosotros los que teníamos que cambiar y no las referencias del colonialismo, del racismo, de la discriminación, del odio, de la ira y etcétera. Todos estos delitos que actualmente ya son delitos, porque en muchas partes del mundo ya se codificó como delitos. Si alguien comete este tipo de delitos, pues ya hay una sanción y ya hay incluso una prisión, que es lo que hemos avanzado en Guatemala, donde a través de 3 casos de discriminación logramos tipificar el delito de discriminación. Y ese delito tiene una pena, y ese delito tiene una multa. Y si una persona cree que se expone a una demanda penal, pues entonces comete el delito, y si no, pues mejor que se abstenga a regular sus actitudes, digamos. Entonces, pues, ¿qué íbamos a saber que todo esto ocurría? Sin embargo, la memoria colectiva nos ha hecho posible escribir una ruta. Y a donde quiero llegar es que actualmente tenemos 2 países en la región que son de alguna manera nuestra trinchera, si aquí se quiere ver, nuestro recipiente donde vamos a depositar quizá muchos de nuestros anhelos y nuestros sueños, y quizá debe ser un espacio para que volvamos a renutrir y a redimensionar lo que nos falta en el futuro. Y esos 2 países es Bolivia y Ecuador. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar Evo Morales, hijo de esas luchas de las calles, hijo de esas marchas continentales de los 500 años. Éramos jóvenes, pero éramos como una esponja. Jalábamos todo lo bueno que nos decían y jalábamos también todas aquellas controversias en que nos ponían, y entonces había una práctica de asimilación profunda de lo que somos y de lo que hay alrededor de nosotros. Quizá crecimos con un poco más de identidad profunda y entonces nos tocó la suerte de liderar quizá algunos de los retos. Y llegó Evo, no se esperaba más que una constitución plurinacional, multiétnico, una constitución profunda y plural. Ahora ya no tuvimos que peregrinar para reformar uno por uno, sino se hizo desde la cabeza todo. Bueno, ahora nos toca traer eso y aterrizarlo en el terreno, ¿verdad? Porque hay 2 caminos para las transformaciones. O tú empiezas y subís, digo, no es que uno va al cielo, sino es que rompes un obstáculo y otro, y tal vez toda tu vida no llegas a una meta. Pero a veces se te abren las perspectivas en una escala mundial y entonces tratas de hacer como la lluvia, que caiga lo más pronto posible sobre el pastal para que brote la semilla. O sea, y eso es lo que ha pasado. En Bolivia tenemos esa oportunidad histórica que no la podemos perder. En Ecuador, la constitución nueva, pluricultural, multiétnico que ustedes tienen, da una tremenda ventaja, que la aplicación de ello no es un asunto ilegal, sino más bien es la compatibilización con el derecho legislativo y el derecho positivo. El derecho positivo lo tiene nuestra gente no intacto. ¿Por qué?
porque nosotros no estamos exentos de lo que dije, la pobreza espiritual o la pobreza material o la pobreza social. Nosotros también, a cualquier pueblo del planeta y a cualquier ser humano le alcanza esas decadencias globales en nuestra existencia humana actual. Entonces tenemos que tener bastante visión para poder establecer cuáles son los criterios del derecho legislativo y el derecho positivo. Por eso es que creo que también aquí hay unos retos muy grandes que a mí me apasiona cuando lo veo. No quiero terminar haciendo filosofía, sino decirles que tengo el honor de estar aquí por invitación del señor presidente Correa. El año pasado tuvimos una conversación bastante amplia y conversamos sobre las perspectivas del rol que debe jugar los dirigentes como Evo, como él, mi persona. Quizá no soy un poder exacto, pero soy una referencia moral o una referencia, un altavoz, digamos, en algunos temas que podemos conjuntar. Y de esa manera, pues, abordamos algunos temas. Y uno de ellos es que fui invitada y posteriormente fue materializada por la Cancillería ecuatoriana mi acercamiento al caso Chevron Texaco. Desde el año pasado he tratado de acercarme a entender qué está pasando, por dónde generaron los acontecimientos, y la gran espera era llegar a la zona, y por eso me han visto ayer allá en la Amazonía. Nos han visto, porque muchos de los miembros de este honorable Congreso estuvieron presentes. ¿Por qué es tan importante llegar ahí? Porque no es un asunto imaginario ni es un invento, sino es algo que cualquier persona lo puede ver, como ver un cáncer en el útero de una mujer, como ver un cáncer en el corazón de un cuerpo humano. Y eso es lo que pasa con nuestra madre tierra en la Amazonía. Por lo tanto, no es un asunto de indígenas, es un asunto de todos los humanos que aquí viven, pero también es un asunto del planeta. Así que seguramente todo lo que hagamos por ello fortalece. Pero también hay un artículo constitucional de la Constitución ecuatoriana donde reconoce los derechos de la naturaleza. Y falta entonces que empecemos a tipificar esos derechos para que nunca más vuelva a ocurrir esto que han dejado las transnacionales Chevron Texaco en la Amazonía. O sea, estamos hablando de puntos muy concretos. Pues entonces estoy aquí por invitación de la Cancillería y luego ya en su momento vamos a dar a conocer a ustedes, porque esta tarde hemos conversado con la directiva, las distinguidas amigas que presiden el Congreso, para que serán invitados a ser parte de una comisión que se va a crear, convocado por la Cancillería misma y por todas las demandas que requiere esto. Y por eso está aquí Irene León en representación de la Cancillería en este momento. Y es que se va a celebrar una cumbre de pueblos indígenas de alto nivel aquí en el Ecuador en abril del 2016. Esa cumbre nos va a permitir renovar nuestras actividades, nuestras normativas, nuestros planes de trabajo, nuestras iniciativas,
que beneficie a los pueblos indígenas y sobre todo que establezca una nueva relación entre los pueblos indígenas y los estados. ¿Por qué esto? Porque, bueno, en algunos lugares ya existe esa relación muy productiva y participativa. En otros, pues que hay que mejorar un poquito las comprensiones para que entonces podamos hacer una proyección de futuro. Esa cumbre tiene que ser muy solemne, tiene que ser extraordinaria, porque no se va a dar ni en Viena, ni en Washington, ni en Ginebra. Va a ser en el corazón de la América y va a ser en el sur, donde siempre debimos haber tirado nuestra mirada los que habíamos vivido un poco más del norte, ¿verdad? Y donde siempre nacerá una esperanza, porque allí está la madre tierra, porque allí están los pueblos y porque allí está su código de ética y porque allí está su memoria. A pesar de que esta cumbre es mundial, pues allí veremos también los dirigentes de los pueblos que van a participar, como dando un mensaje de esperanza hacia la humanidad. En eso pues no va a quedar fuera nuestra madre tierra y en eso no va a quedar olvidado nuestra madre Amazonía. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer? Pues decirles que hay un conjunto de experiencias que tiene América Latina, pero de manera especial algunas áreas de nuestra región que ya puede poner a disposición de la humanidad para que vuelva a permear la agenda de los grandes organismos internacionales. Ya hay una experiencia práctica en los campos de política, económico, social, cultural, espiritual. Por eso habrá una parte importante de lo que serán las enseñanzas ancestrales, los valores ancestrales que ya han tenido lugar a ser identificados por los propios pueblos y hoy ya podemos compartir. Podremos nutrirnos un poquito más en la codificación de los derechos. Y aquí es donde yo de veras que he estado observando un poco que hay una visión bastante mucho más imaginaria de lo que sería el derecho indígena. Es un tema que ustedes lo están abordando y se está abordando en Guatemala y se está abordando en Mesoamérica y se está abordando en muchos países del mundo. Esa visión de derecho indígena realmente tenemos que como volver a saberlo y ver si de verdad recoge los principios fundamentales de un código de ética ancestral. Ese código de ética ancestral pues es basada precisamente en lo que da y dio vida a la humanidad de los pueblos indígenas durante muchos milenios y hoy estamos aquí. Y yo creo que podemos nutrir una propuesta, si no es exactamente lo mismo en cada país, pero sí es una contribución a la discusión pertinente. Y luego hay una parte que es muy importante, es la formación y la educación. Muchas veces nosotros formamos un criterio, sin embargo nos falta un poquito de dar nuestro tiempo para asimilar desde un criterio de educación qué es lo que queremos interpretar. La educación es fundamental en todos los años de nuestra vida, según nuestros ancestros. No es suficiente tener canas, dicen, porque si tienes cana, con más razón, tenés que tener maestros, más canosos todavía que tú, ¿verdad? Para que pueda transmitirse las ideas y la forma de vida. Aquí en el sur, sobre todo en Ecuador, estamos aquí en Ecuador, ustedes han contribuido a un gran concepto universal, que es el buen vivir.
El buen vivir nos puede permitir a plantear un desarrollo integral que sea un desarrollo para la vida y no un desarrollo para la instrumentalización del ser humano. Una cosa es que formo yo unos cuadros para ser instrumentos, otra cosa es que formo unos seres humanos o me formo yo como ser humano para cumplir una misión de vida. Entonces creo que también hay agendas, que estos son agendas que tienen que permear la política pública, la agenda social, la agenda cultural, para evitar precisamente de que hagamos folclorismo, y estamos muy contentos. Sí está bien un baile imitando un pasado, está bien, pero allí no llega la civilización ancestral. Puede ser que en esos códigos se tergiversa la visión ancestral. Por lo tanto, la cumbre también tiene que ser muy místico. Ustedes verán, nuestros guías más solemnes nos pueden guiar para que hagamos un mensaje al mundo. O sea, yo dedico un poco de tiempo a esto porque esto va a ocurrir aquí en el Ecuador. Y todos nosotros podemos nutrir una visión porque nos va a enaltecer con nuestros logros, pero también va a invitar y convocar la humanidad en un tiempo donde todos dicen ya no hay esperanza, ya no se está agobiando la violencia, que la violencia ocupa nuestras agendas permanentes. O sea, hay una queja de nuestra forma de vida deteriorada y queremos mejorarlo. Entonces, seguramente en los próximos años vamos a trabajar juntos. No hay un énfasis especial, porque los énfasis se hace precisamente cuando es pertinente para hacer el énfasis. Por ejemplo, la participación. Muchas personas decimos, tienen que los hermanos participar, pero si no entendemos que el participar significa volver a retomar un código de servicio. O sea, usted me da un mandato para que yo sirva a la comunidad, sirva a esto, y si no es el concepto, mejor me retiro, ¿verdad? Y entonces por eso encontramos constantemente algunas frustraciones. Pero esto ya es parte de lo que hoy en América damos como contribución a la humanidad. Seguramente muchos otros pueblos están encontrando caminos para un futuro mejor, pero si nosotros ya tenemos alguna referencia, pues hacemos un esfuerzo para, primero, reconocer cuáles son los éxitos más ilustrativos que hemos tenido en educación, por ejemplo, en contexto multicultural. ¿Cuáles son los éxitos más ilustrativos que tenemos en desarrollo integral? No en desarrollo de infraestructura para las compañías transnacionales, no, el desarrollo humano que está allí, que dio comida a la gente y le dio una felicidad mejor. ¿Cuáles son esas referencias y cuáles son las referencias que tenemos en derecho? Tanto se habla del pluralismo jurídico, pero no tenemos un concepto unificado sobre qué es pluralismo jurídico y cómo se hace eso en Chiapas, cómo se hace eso en Guatemala, cómo se debería de hacer en alguna otra región. Digo porque no conozco casos específicos, entonces hagamos un reconocimiento de nuestros éxitos en la implementación de la justicia y que la justicia sea digna y que la justicia sea plena. Hay bastantes ejemplos que ya se da y muchas veces no se necesita volver a reformar la Constitución, sino es cuestión de aplicación de lo que ya hay. ¿Qué hacemos con cultura? Muchas veces cultura decimos, pero hay un espacio que no se traspasa. Entonces tal vez podemos empezar a codificar qué es el arte contemporáneo de los pueblos indígenas, no la artesanía como nos dicen. A veces ven un arte extraordinario como los que yo luzco todos los días y me dice qué bonita artesanía cargas tú, ¿verdad? Se ofendió
propiedad intelectual de quien hizo este arte, pero también se ofendió aquello que carga ese arte extraordinario, pero se despreció probablemente los códigos de valores que dice, qué mensaje transmite ese arte contemporáneo. Entonces vamos a empezar a ver que se quiten algunos de los conceptos que nos ha encasillado en un prejuicio, es decir, la no estigmatización de las luchas. Si es de mujer, solo las mujeres. Ya parecen matriarcales, eso se ha dicho aquí, no es cierto. Si solo de jóvenes, que los jóvenes luchen por su cuenta. Y lo que estamos haciendo es que vienen los jóvenes y desprecian a sus padres, desprecian a sus abuelos, sus abuelas, y creen que tienen la ciencia filosófica en sus manos, y entonces hemos reducido el ser humano a su mínima expresión. Cuando podemos hacer que el ser humano se manifieste en su más alta expresión, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho que hacemos y ustedes son los llamados. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes legislan. Así que antes de legislar sobre un tema, hay unas prácticas que son muy importantes. Es pedir opinión. La opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Y seguramente alguien te va a decir, bueno, yo haría esto, lo otro. Pero lo que a veces abunda es decir, ¿por qué no hiciste algo por mí? Y uno dice, bueno, ¿y usted qué ha hecho por mí? ¿Verdad? Y resulta que entramos en una discusión, ni tú ni yo hemos hecho algo por el uno y el otro, ¿verdad? Entonces, el tema es que cómo podemos hacer para que complementemos propuestas hoy que nos permita aplicar en Ecuador pues una hermosa constitución plurinacional que acaba de tener y que no llevaron 50 años para hacerlo, sino que aprovecharon un espacio inmediatamente para hacer una constitución impresionante. Para que nosotros tengamos ese tipo de constitución en Guatemala, tal vez nos va a llevar unos 30 años, solo para que ustedes vean los parámetros. Entonces, yo creo que es muy importante que valoremos lo que aquí está, porque ahí es donde vamos a tirar nuestra mirada también. Muchas gracias. Normalmente, un premio Nobel de paz, su mensaje es luchar contra el racismo, luchar contra la discriminación, decir no a las manifestaciones de odio, las manifestaciones de ira. Nosotros tratamos, si vemos uno que tiene mucha ira, tal vez nos sentamos un ratito, le calmamos, le generamos una cierta paz interna y de tal manera que pueda externar su ira sin golpear a nadie, ¿verdad? Porque si hay sistema para poder atender esto, porque son enfermedades que padece hoy nuestra humanidad. Un premio Nobel no puede promover la paz a partir de una guerra o a partir de una violencia. Sin embargo, no podemos dejar de manifestarnos sobre tipos de violencia, como lo que está pasando, las huellas que dejó Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. O sea, muchas personas me dicen a mí que era la sensación de estar ahí, pues es una sensación de tristeza, porque yo tengo completamente conciencia que para que ustedes gocen de nuevo de una Amazonía ecuatoriana con salud, donde la salud de la madre tierra se respire con toda su plenitud, probablemente pase muchos años. O sea, el reciclo de la energía no es de un día para otro. Por lo tanto, pues tenemos una tarea también muy grande y que nos hace posible ser compatible. Muchas gracias. Este premio Nobel también invoca el diálogo, invoca la tolerancia, el respeto mutuo,
bueno, si mi nombre sirve para que se peleen entre ustedes también, pero que sirva para algo bueno. O sea, no para ahondar los problemas. Y así es como hemos recorrido muchas áreas, muchos jóvenes, hemos invitado muchos dirigentes, hemos trabajado con muchos programas y esta vez pues yo deseo lo mejor para Ecuador y Ecuador para los pueblos. No solo Ecuador para Ecuador, también, ¿verdad? Porque son de aquí, eso ya no se dice, eso es su misión diario. Pero Ecuador para los pueblos, que sea una de las tribunas más importantes para los pueblos que aún no han tenido estas condiciones que ustedes ya tienen. Gracias por la oportunidad, muchas bendiciones y que Allah Hautzkin les dé visión larga y visión corta. Y que no se queden en la visión corta, sino frecuentemente tengan el horizonte bien puesto para una mirada extensa. Muchas gracias. Gracias la presencia de la doctora Rigoberta Menchú por una vez más compartir sus experiencias en la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades, pero sobre todo reiterar su compromiso con el Estado ecuatoriano frente a las agresiones de la transnacional Chevron Texaco. Buenas tardes.